Las comisiones falleras del Camp de Morvedre han iniciado este mes de septiembre su nuevo ejercicio fallero 2009-2010. Las 31 fallas morvedrinas han llevado a cabo las proclamaciones de sus máximos representantes durante estas últimas semanas, puesto que sus falleras mayores y presidentes tienen que estar presentados para asistir a la presentación de las máximas representantes falleras, Pilar Pons Corona e Isabel Segura Grau, el próximo sábado 26 de septiembre. Este es el caso precisamente de las dos comisiones a las cuales pertenecen las dos nuevas falleras mayores de Junta Fallera de Sagunto, Plaza Ibérica y Eduardo Merello, que llevaron a cabo este acto el pasado fin de semana. El sábado a las 10 de la noche tuvo lugar la despedida como fallera mayor infantil de su comisión de Isabel Segura Grau. Como es tradicional en su falla, la Plaza Ibérica, el acto se celebró en la calle, más concretamente en la plaza con este mismo nombre. A este acto también acudió la fallera mayor infantil de Junta Fallera de Sagunto 2009, Ana Palacios, y el vicepresidente Enrique Noverques. En este acto se proclamaban a las nuevas representantes de esta comisión de Puerto de Sagunto. Para este ejercicio 2010, el título de fallera mayor ha recaído en Sonia Diego Ferruses, mientras que la representación infantil será para Lara de la Cruz Huguet. En la presidencia repite un año más José Antonio Mañas Bolumar. Con la llegada de las nuevas falleras mayores, Plaza Ibérica despedía también a las de 2009, Laura Martínez Puente, de la Comisión Mayor, e Isabel Segura Grau, en la infantil, aunque seguro que esta última estaba deseando que llegara este día para así poder representar desde el próximo fin de semana a todo el colectivo fallero infantil de la comarca del Camp de Morvedre. A la meva Isabel, què passa? De ser la més gran de la falla Plaça Ibérica a la més gran dels infantils del Camp de Morvedre. Ha sigut una alegria i un plaer compartir aquest estat amb tu i l'haver tingut l'oportunitat de conèixer-te millor. Espero que passes un any 2010 molt especial i que ho disfrutes molt. Gràcies. A tu, Mañas, què dir-te? Preci, que moltes gràcies per acompanyar-me en tot moment, que gaudisques d'aquest any que tens per davant al màxim, que ser president de segon any és tot un grau. Gràcies. El domingo, por otro lado, tuvo lugar el acto de proclamación de las falleras mayores de la comisión Eduardo Merello, a la cual pertenece Pilar Pons Corona. Este acto se celebró también frente al Casal Fallero a las 12 del mediodía, y luego todos los falleros se quedaron a disfrutar de una paella gigante a la cual invitaban los nuevos representantes de esta comisión. Las falleras mayores de Junta Fallera de Sagunto 2009, Ana Palacios y Ángeles Alós, asistieron a este acto ya que Ana tuvo que imponerle la banda a la nueva fallera mayor infantil. La particularidad de Eduardo Merello este año es que solo despedían a una fallera mayor, puesto que el resto de representantes ha decidido repetir un año más en su cargo. Así pues, la nueva fallera mayor para este ejercicio fallero es Esther Bosque Oviedo, hija del presidente de la Federación de Peñas del Puerto de Sagunto, José Bosque, y de la edil de Cultura del Ayuntamiento de Canet de Berenguer, María Amor Oviedo. De esta manera, el resto de cargos continuaban como el pasado año. En la presidencia, Manuel Bonaque Valderas. Como presidente infantil, su hijo Samuel Bonaque Arranz. Y como fallera mayor infantil, la niña Patricia Bonaque López. Durante la celebración de este acto, también se despidió a la que va a ser, a partir de la próxima semana, la nueva fallera mayor de Junta Fallera de Sagunto, Pilar Pons Corona. Fa un any que en aquest mateix escenari començava el meu somni. Avui s'acaba, però no estic trista, perquè ha sigut un any inolvidable, ple de bons moments. Abans d'acomiadar-me, he d'agrair a tots els fallers i falleres d'aquesta falla el vostre suport, que ens hàgiu acompanyat en tots els actes i sobretot les mostres d'agraïment. Per supost, a totes les persones que han estat a la sombra ajudant-nos en tots els actes per a que tot isquera perfecte, en la proclamació, en la presentació, la setmana cultural, la cavalcada. A tots vosaltres, moltes gràcies. Samuel, Patricia, Manolo, gràcies per fer-me sentir una més de la vostra família. Espero que guardeu el mateix bon record que jo d'aquest any que hem passat junts. No podia oblidar-me de les persones més importants, les que han fet realitat aquest somni.
Gràcies, papà, gràcies, mamà. Vosaltres heu tingut molta paciència amb mi i heu estat sempre al meu costat. Bé, no vull allargar-ho més. Sols dir-te, Esther, que aprofites des de ja aquesta experiència que tens l'oportunitat de viure, perquè l'any passa molt ràpid. I a tots vosaltres, gràcies de nou i fins sempre. Cabe destacar la presencia del grupo de danses Els Fallers en la celebración de estos actos, puesto que se está convirtiendo en un grupo de baile con mucha presencia dentro de las actividades del mundo fallero, y en el que son cada vez más los integrantes de las comisiones del Camp de Morvedre quienes se apuntan a esta asociación cultural que mantiene vivo el folclore valenciano.